¿Grabando? Ok, ya estamos grabando. Bueno, buenas noches a todos los presentes para este webinar que vamos a tener la presencia de Jorge Becerril y Keila Soteldo para hablar sobre unos temas interesantes, unos documentos de buenas prácticas que vamos a tener sobre el tapete, que hablan sobre la competencia, riesgos y oportunidades, auditando la perspectiva del ciclo de vida, auditando procesos controlados externamente, hablando de la mejora y fiabilidad. En este caso, pues vamos a comenzar con Jorge Becerril, que es el que va a iniciar toda esta exposición, y luego continuamos con Keila Soteldo. Un punto importante a destacar es, si tenemos alguna pregunta, pues en el momento en que se realiza la pregunta, la capturamos, la respondemos y de esta manera, pues nosotros no vamos a esperar al final del webinar para darle la respuesta a esa pregunta que a lo mejor haya podido perder interés porque ya se ha contestado o ya se trató y no tendría mucho interés, bueno, valga la redundancia, en poderla contestar. Por eso, cada vez que tengamos alguna pregunta, la vamos a hacer por el chat. Inmediatamente el expositor captura la pregunta, la responde y continuamos con el webinar. Bueno, vamos a tener para este webinar un tiempo de 1 hora, a lo mejor un poquito más, ¿ok? Pero más o menos entre ese lapso vamos a hacer el webinar y de todas maneras, al finalizar las exposiciones por los dos presentadores, pues vamos a recapitular si hay algunos puntos que se quieran hacer hincapié. Bueno, dicho esto, vamos ya a comenzar con la exposición y vamos a darle la palabra a Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Jorge. Jorge. Vamos a ver. Sí, Miguel, aquí estamos. Ok. Entonces, vamos a darle Keila. la batuta a Jorge para que comience la exposición. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches a todos, con todos, como también es una referencia en Latinoamérica. Bienvenidos a este webinar. Gracias a todos los que están conectando ya. También veo gente conocida de varios países y también de México. De verdad me da muchísimo gusto que estén conectados a mis compañeros, ya colegas de trabajo de Aguas del municipio de Durango, que hemos también apoyado ahí en la implementación y mejora de los sistemas de gestión de la calidad y ambiental. También tengo el gusto de conocer al doctor Raúl García. Un abrazo, doctor Raúl, de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. Bueno, hay muchos aquí. Muchas gracias por conectarse, de verdad. Ojalá que en este periodo de tiempo les podamos aportar. Seguramente sí, el conocimiento se comparte. Es nuestra filosofía, tanto de KM Consultores como de Consultores en Integración Estratégica. Su servidor, Jorge Becerril, por supuesto, Keila Soteldo, aquí. Les hago una breve introducción de la currícula de la maestra Keila. Keila Soteldo, socia directora de la firma KM Consultores, es ingeniero metalúrgico, máster en administración de empresas, es gerente de sistemas de gestión integrado, fue gerente de sistema de gestión integrado Ericsson, Venezuela, y en DAXA, Venezuela también, líder auditor en sistemas de gestión de la calidad ambiental IRCA, líder auditor en sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad por AFNOR y ERCA, líder auditor en sistemas de gestión antisoborno, auditor contratado por distintas casas certificadoras, facilitadora en materia de riesgos, facilitadora de varias organizaciones en distintos países de Venezuela, por supuesto, y de Latinoamérica. Es experta en sistemas de gestión de la calidad, como ustedes ven, ambiente, seguridad, riesgos, continuidad, compliance,
antisobornos, seguridad de la información, buenas prácticas de manufactura y las que faltan, ¿verdad, Keila? Y también, finalmente, facilitadora y asesora en el área de riesgo, según la norma ISO 31000, gestión de riesgos directrices, que además también vamos a hablar de ella. Ella es Keila Sotelo, tiene la manera de contactar a través de sus distintas redes sociales o a través de su grupo de Telegram. Gracias, Keila. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre, rápidamente, Jorge Bezrail, consultor en sistemas de gestión. También multinorma, ya llevamos algunos años acá, más de 20 años de experiencia, desde el año 96, en temas de calidad, ambiente, seguridad, OSAS 18, ahora ISO 45 con esta transición. Todavía queda un poquito de tiempo para OSAS 18001, ya va para afuera, en septiembre de este año ya solo hizo 45001 e hizo 50001 sistemas de gestión de la energía. Su servidor también, soy auditor líder multinorma. En México soy auditor ambiental de la Procuraduría de Protección del Ambiente, la Profepa, para temas de certificación de industria limpia. Después de estos 20 años he aprendido algo en temas de legislación. Es vasta, es completa, digo, la legislación mexicana, por supuesto, cada país en Latinoamérica tiene su propia legislación y bueno, más o menos conocemos de estos temas, ¿no? Y hemos capacitado e implementado sistemas de gestión en distintas empresas de varios sectores. Además, realizando auditorías de primera, segunda y tercera parte en distintos sectores. En el caso de las auditorías de segunda parte para el sector oil and gas. Bien, empieza su servidor, ya también está aquí conectada Keila. Voy a iniciar yo platicando un poquito de los elementos que me corresponden para darle posteriormente la apertura a Keila. Gracias también a todos los que están conectando. Bien. Agradecimiento al ingeniero Oscar Ríos por su colaboración en la realización de la traducción de algunas de las guías del grupo de prácticas de auditoría, de buenas prácticas de auditoría de 14001-2015. Las prácticas, los documentos de buenas prácticas se generan en inglés y bueno, hay que hacer una traducción que sea lo más correcta posible y bueno, el ingeniero Oscar Ríos nos apoyó en esta traducción de algunas de estas guías. Muchas gracias, ingeniero Oscar Ríos. Empiezo yo con 3 reflexiones. En esta webinar habrá personas conectadas aquí que sean quizá consultores, auditores, implementadores de sistemas de gestión ya ambiental, dueños de proceso, coordinadores de sistemas de gestión ambiental en las organizaciones. Bueno, profesionistas independientes que se dedican a esto, como nosotros. Y quiero empezar con estas 3 reflexiones iniciales. Primera, solo los auditores que demuestren competencia pertinente deberían auditar ISO 14001-2015. Ya platicaremos de eso. La primera reflexión. Sabemos que en cualquier sistema de gestión un elemento clave es la competencia de las personas. La competencia del auditor, de la auditora. La competencia es una capacidad para aplicar conocimientos, para aplicar habilidades. Entonces, podemos tener todos los conocimientos y las habilidades, pero si no tenemos la capacidad de aplicarlos, entonces necesitamos trabajar sobre esa competencia. No nacemos siendo auditores. Aprendemos en el camino, incluso aprendemos con los errores. Eso es lo que deseamos, aprender de los errores, de nuestros propios errores como auditores, como auditoras, e ir desarrollándonos en el camino. Segunda reflexión. La auditoría al sistema de gestión ambiental no debería ser una auditoría de escritorio. Ha sido complejo con este tema de la pandemia. ¿Se permite hacer auditorías remotas? Por supuesto que sí, aunque no es lo mismo. Aún cuando tengamos, y Keila sabe mucho de ello, las auditorías remotas, incluso utilizando dispositivos móviles, utilizando drones, lo mejor es allá en campo y abrir los waters, platicar con la gente cara a cara. Sin embargo, pues la pandemia también nos ha orillado a hacerlo, a buscar maneras, buscar alternativas, las mejores alternativas que tenemos utilizando la tecnología existente. Lo que sí es muy cierto es que
aún en remoto, no se debería hacer una auditoría de escritorio. O sea, auditar los aspectos ambientales, los impactos ambientales, los controles operacionales, solamente en escritorio, solamente en papel, no lo veo. Tercera reflexión. Se debería buscar el verdadero compromiso con la protección ambiental de las organizaciones. No queremos ser auditores que, perdón también por la palabra, que solapen el que los sistemas de gestión solo deseen generar un documento, un certificado pegado a la pared. Nosotros, nosotros consideramos que es clave que haya un verdadero compromiso con la protección ambiental, con la prevención de la contaminación, con la mejora continua, con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Entonces, esas son las tres primeras reflexiones que yo pongo sobre la mesa. Y esos son el enfoque. Queremos hacer buenas auditorías ambientales. Ajá. Y por eso el webinar le llamamos buenas prácticas. No nada más hablando de las guías, de las guías de prácticas de auditoría de ISO y de la IAF, sino también de la experiencia que tanto Keila como su servidor tenemos y que lo ponemos a su disposición. Primer elemento que vamos a comentar, la competencia del auditor. ¿Qué debería saber un auditor en sistemas de gestión ambiental? Y aquí me voy hacia elementos clave. Primero, la terminología ambiental. Los conceptos, los términos, las definiciones, aspecto, impacto, ciclo de vida, desempeño ambiental, en fin. Los que establece la propia norma ISO 14001-2015, los que podemos encontrar en ISO 14050, en ISO 14031, en otras guías de ISO 14000 de la serie, ahí vamos, es elemento clave para poder entendernos, para poder el auditor poder entender los conceptos y aplicarlos en su auditoría. ¿Cómo medir los elementos o los aspectos ambientales? ¿Cómo se mide el consumo de agua, el consumo de energía, el consumo de papel, la generación de residuos, las emisiones a la atmósfera, las métricas ambientales? Tercero, técnicas de seguimiento y medición ambiental, asociado a la segunda, ¿no? ¿Cuáles técnicas debo usar para hacer seguimiento al cumplimiento de los criterios de operación, por ejemplo, en materia ambiental? ¿Cómo mido los indicadores ambientales? ¿Cómo genero indicadores ambientales? Por supuesto, un elemento clave, los aspectos ambientales. ¿Están de acuerdo? O sea, sí, incluso voy a comentar, un auditor o auditora en sistemas de gestión ambiental que no tenga claridad en lo que es un aspecto y un impacto ambiental y la relación entre aspecto e impacto, difícilmente puede comprender o ir a auditar, o sea, si no tiene claridad los conceptos básicos como estos. Número 5, un elemento también que tiene que ver con la competencia del auditor es la perspectiva de ciclo de vida. La versión anterior, 2004, no tenía este enfoque, 2015 sí, y aún en 2021 sigue habiendo dudas de cómo implementar, y bueno, en este caso, cómo auditar la perspectiva de ciclo de vida en ISO 14001-2015. ¿Hasta dónde? ¿Desde dónde hasta dónde? Bueno, platicaremos de ello. Número 5, la evaluación del desempeño ambiental, que tiene que ver nuevamente con los indicadores. Todo se asocia, métricas ambientales, seguimiento y medición ambiental, evaluación del desempeño ambiental. Recordemos que desempeño ambiental es el desempeño relacionado con los aspectos ambientales. Entonces, cuando hablamos de indicadores ambientales, es eso, son los indicadores de desempeño ambiental y así se evalúa, ¿no? Siguen las competencias necesarias para un auditor de ISO 14001-2015. Además, debo decir que además de las competencias que ya establece la propia ISO 19011-2018, que es nuestra guía de auditores para distintos sistemas de gestión, es nuestra directriz. Sigue. ¿Qué les parece? Un auditor que no conozca de requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización, de verdad sí es un tema bien interesante. Yo comento en muchas capacitaciones que damos si un auditor en sistemas de gestión ambiental no conoce los requisitos legales aplicables a la organización, incluso aplicables al país, cuando hace el recorrido en la instalación
y se para frente al almacén temporal de residuos peligrosos, o ubica un recipiente, un contenedor de residuos peligrosos, o ubica una sustancia química peligrosa, o ubica una chimenea, ¿qué audita? ¿Contra qué requisito audita? Sí puede auditar contra el requisito de 14, pero también hay requisitos legales que van a complementar ese análisis, esa comparación, esa congruencia entre lo que se está viendo y el requisito que se pudiera cumplir o incumplir, que pudiera generar una no conformidad. También debe tener conocimientos de preparación y respuesta ante emergencias, cómo atender un incendio, cómo atender un derrame, una fuga, por ejemplo. Control operacional, un elemento clave, 8.1 de ISO 14001-2015. Criterios de operación, el establecimiento de criterios de operación para los procesos. Pero debe tener claridad en qué es eso, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios de operación? Para que cuando los ve dice, esto es control operacional. Y que incluso pueda correlacionarlo con los aspectos ambientales de la organización que audita. Entonces es un elemento muy importante los controles operacionales, criterios de operación, incluso los criterios de compra ambiental. Siguiente, los factores relacionados con el sitio. Las organizaciones en materia ambiental son distintas. Entonces tenemos que considerar el contexto de esas organizaciones, el alcance del sistema de gestión, cuáles son los límites y la aplicabilidad de la organización, del sistema de gestión, para poder yo acotarme a ese alcance de este sistema. Que además es un alcance que debe mantenerse como información documentada. Otro elemento también es la información que se comunica hacia adentro y hacia afuera de la organización. Que también el tema ambiental nos ayuda a mejorar la imagen, a demostrar nuestro compromiso también asociado a la responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? Bien. Continúo. ¿Ya vieron cuántas competencias? ¿Cuántas competencias requiere el auditor ambiental de sistemas de gestión ambiental? Bien. Continúa. Debe conocer, debe entender el contexto de la organización que audita antes de auditarla. Obviamente, tiene que prepararse. Debe entender los riesgos y oportunidades asociados al tema ambiental. También vamos a hablar de ello. De esas buenas prácticas de por qué es importante comprender ese contexto. Por qué es importante y cómo auditar riesgos y oportunidades. Además, ya elementos puntuales. A ver, con competencias en emisiones al aire. ¿Cuáles son los contaminantes que se emiten al aire? ¿Cuáles son los controles operacionales asociados al control de las emisiones para asegurar cumplimiento legal, por ejemplo, o cumplimiento de criterios de la organización en materia de gases, partículas? Las descargas al suelo, o que pueden generar contaminación a suelo o subsuelo, dependiendo del tipo de contaminante. El manejo de residuos, no se digan, todos los países latinoamericanos tenemos legislación en materia de residuos peligrosos, urbanos, manejo especial. Descargas o vertidos al agua, las descargas de agua residual. Tiene que saber qué tipo de agua residual se puede generar en una organización. De qué manera pudiera tratarse esa agua. Tratamientos físicos, químicos, biológicos, por ejemplo, ¿no? El uso de materias primas, energía, recursos naturales, esto tiene que ver con la perspectiva de ciclo de vida. Incluso también el uso del espacio, porque el simple hecho de haber modificado el entorno cuando se construyó la instalación también implica impactos ambientales. Tiene que ver con los impactos previos a la construcción. Ajá. Bien, la energía, ¿qué tal? También este tema asociado, ¿no? La energía emitida. Estos son los elementos que tienen que ver con la competencia del auditor en sistemas de gestión ambiental. Esto es parte de una de las guías que nos establece la APG, esta que les comento. Además, hay otros documentos que tienen base para poder establecer esta competencia del auditor ambiental. Ahora platiquemos un poquito del contexto de las auditorías. Es decir, la auditoría de su sistema de gestión, pensando en el auditor que se está preparando, empieza desde la planificación. La planificación es clave para hacer una muy buena auditoría ambiental del sistema de gestión ambiental. Lo primero, algunos puntos particulares. Conocer a la empresa. Por supuesto, si eres auditor interno, y yo también lo digo, a veces los auditores internos no quiere decir que conozcan al 100% su empresa en materia ambiental. Pero sobre todo si eres auditor de tercera parte o eres consultor, pues lo primero que tienes que conocer es la empresa
investiga sus actividades, sus productos, sus servicios. Eres auditor de tercera parte, pues busca información en Internet. Si tiene una página de Internet, busca a lo que se dedica, qué actividades, qué productos, servicios genera. ¿Cuál es su giro? Acá le llamamos México giro o sector industrial. ¿Cuál es el sector? Sector industria, servicios. Y hay que saber qué tipo de giro, ¿no? Porque depende mucho del giro industrial, si es extracción, si es petrolera, oil and gas, o si es transformación, si es transporte, si es servicios, si es cementera, si es papelera. Entonces, depende mucho del giro industrial, incluso el requisito que pudiera aplicarle en materia legal. También los países de Latinoamérica distinguen los requisitos legales en función de los giros industriales o sectores industriales. Entonces, también un tema muy importante vinculado al tema legal. Segundo elemento, antes de ir a la auditoría, entiende el alcance del sistema de gestión ambiental de la organización que vas a auditar y el alcance de la propia auditoría, ¿sí? Siguiente, identifica los aspectos ambientales de entrada de la organización. ¿Qué aspectos ambientales se asocian a esa organización que ingresan? Por ejemplo, consumo de agua, consumo de papel, uso de materias primas, uso de recursos naturales. ¿Qué tipo de materias primas, qué tipo de recursos naturales están ingresando y que se transforman en el producto o productos de esa organización? Pero también identifica los aspectos ambientales de salida, ¿sí? Tanto entrada como salida. Por ejemplo, me regreso un poquito. Por ejemplo, ¿descargan aguas? ¿A dónde descargan? A lo mejor ya puedo tener alguna idea por la ubicación física de la instalación. Descargan a un sistema de drenaje del municipio o la municipalidad, como le llaman también en algunos países latinoamericanos, o descarga a un río, a un lago, a una laguna, al suelo, a al mar. Entonces, tenemos que considerar los aspectos ambientales de salida, descargas, emisiones, generación de residuos. Otro elemento importante, recuerden que, como comentaba Miguel, si hay dudas, las vamos respondiendo casi al momento. Tengan en mente durante la auditoría un elemento clave, el ciclo de la mejora continua. Ese ciclo que desde hace mucho tiempo, desde que yo recuerdo año 2000, se empezó a incorporar de manera muy clara en los sistemas de gestión. Ciclo planificar, hacer, verificar, actuar. Ciclo de Deming, ciclo de mejora continua, y un auditor debe tenerlo en mente durante la auditoría. El contexto, la política, los riesgos y oportunidades, los aspectos, impactos, el ciclo de vida, los objetivos, los requisitos legales. O sea, el auditor tiene que pensar en ese ciclo. No debe perder de vista que está auditando un sistema. Entonces, un pensamiento sistémico le ayuda. Todo está correlacionado. En el hacer, los recursos, la competencia de las personas en materia ambiental, la toma de conciencia ambiental que va a permitir precisamente asegurar que se cumplan los criterios de operación y asegurar que se logre la política y los compromisos de ella. La comunicación interna y externa, el control operacional que dije hace un rato. Los criterios de compra, también un tema muy importante que está relacionado con el tema de proveedores. Criterios de compra ambiental, las emergencias ambientales. En el verificar, tenga presente el auditor, la auditora, el seguimiento, la medición, el análisis, la evaluación, que además sabemos no es lo mismo hacer seguimiento que hacer medición, que hacer análisis, que hacer evaluación. Entonces, ayuda mucho el saber en qué momento estoy, con quién estoy y en qué etapa estoy auditando con ellos, con las personas que audito. La auditoría interna y la revisión por la dirección como parte de la verificación. Y también para cierre de ciclo, pues el actuar, ¿no? Las no conformidades, las acciones correctivas y la mejora continua. Entonces, este pensamiento sistémico nos ayuda como auditores, les ayuda como auditores, auditoras, a pensar que habitamos un sistema de gestión ambiental que está vinculado. Bien. Un elemento clave también es la claridad en los conceptos. En y devenir en la vida de los sistemas de gestión de su servidor, me he percatado que hay confusiones en las organizaciones. En las matrices, que comúnmente existen, las matrices de aspectos, impactos, de identificación y evaluación de aspectos ambientales e impactos, se confunden los aspectos con los impactos con los aspectos, no le dan la claridad, o sea, a la frase del aspecto.
o a la frase del impacto y lo confunden con medio ambiente. Por ejemplo, aspecto, le ponen agua. Aspecto ambiental, agua, así tal cual, así como se los digo. Aspecto ambiental, aire. No, agua, aire, suelo son parte del medio ambiente. Cuando queremos transformar el aspecto ambiental, tenemos que incorporarle otra parte de la frase, ¿no? Consumo de agua, consumo de energía, consumo de papel o uso de agua, uso de materias primas. Estos usos y consumos son input, son entrada. Impacto ambiental no es aire, agua, otra vez, no, es cuál es el efecto del aspecto. La causa es el aspecto, el efecto es el impacto. Entonces, comúnmente asociamos a frases. Generación de residuos peligrosos, generación de residuos urbanos, generación de residuos de manejo especial, como también es muy común encontrar en países de Latinoamérica, descargas de agua residual, emisiones a la atmósfera, contaminación del aire, ¿sí? Como aspectos ambientales. Como impactos, siempre contaminación del aire, contaminación del suelo, ¿sí? Contaminación del agua. O sea, el impacto ambiental comúnmente vamos a asociarlo de manera general, aunque puede ser muy particular, a contaminación. También es cierto que hay impactos ambientales positivos, ¿eh? Ese tema también es importante. Pero la relación entre aspecto e impacto es causa-efecto y hay que tenerlo claro. ¿Cómo describir un aspecto? ¿Cómo describir un impacto? Ahora, vamos a entrar un poquito en materia para avanzar y darle también oportunidad en un momento para que nuestra compañera Keila nos hable de otras guías de APG. Voy a empezar con una de las guías del APG, del Grupo de Prácticas de Auditoría de ISO, que es la guía de riesgos y oportunidades. Primero que nada, recuerden ustedes que este tema de riesgos y oportunidades viene ya el pensamiento basado en riesgos ya de manera explícita en la versión 2015, aunque ya implícitamente estaba con el tema de las acciones preventivas, no fue sino hasta esta versión 2015 de ISO 14001 que lo explicitó. Bueno, lo que hay que tener claro acá es que en el caso de ISO 14001 no solamente pide la gestión o la identificación de riesgos y oportunidades desde el contexto, sino también asociado a los aspectos ambientales, asociado a los requisitos legales y otros requisitos. ¿Qué riesgos y oportunidades tengo asociados a estos dos elementos? Son, por supuesto, también asociados al contexto de la organización, asociados a las partes interesadas, que también eso es básico en los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud. Aquí lo que quiero acotar o distinguir es que ISO 14 también te pide de otros más como aspectos como requisitos legales. Y también desde la planificación del sistema de gestión ambiental necesitamos identificar situaciones de emergencia. Situaciones de emergencia. ¿Qué es lo que puede pasar en la organización considerada como una situación potencial de emergencia, ¿no? Otro elemento que propone esta guía, y que además estamos apoyándolo porque nos hemos dado cuenta de lo importante, es que la organización establezca o defina riesgos en 3 niveles. En el riesgo estratégico, por ejemplo, el no cumplir con las expectativas ambientales del cliente. Acuérdense que también el cliente puede establecer criterios en sus propios contratos. Entonces eso se convierte en un riesgo de estrategia. Ajá, porque ahora los clientes están pidiendo a sus proveedores que sean cada vez más conscientes con el tema ambiental. Número 2, por ejemplo, la falta de apoyo financiero, o número 3, las violaciones a requisitos legales o contractuales. Entonces, ese podría ser ejemplos de riesgos de estrategia, porque pueden afectar al negocio de la organización. Número 2, los riesgos tácticos, riesgos de proceso, riesgos por área, por departamento, por ejemplo, la falta de personal o proveedores competentes. Y tercero, los riesgos de operación del día a día. Día a día. Mezcla de residuos, por ejemplo, peligrosos con no peligrosos o entre residuos de manejo especial. Lo que se pretende es precisamente que no se den, o sea, que los abordemos. Desperdicio de agua, el propio desperdicio de agua y sobre todo en estas condiciones que estamos ya en la actualidad, dependiendo de la región latinoamericana, inclusive de cada país, hay graves problemas de abasto de agua.
O, por ejemplo, el desperdicio de energía. Esa es la premisa, ¿no? El poder asegurar que los riesgos se vean en estos tres niveles: estrategia, táctica y operación. Vamos a estas posibles preguntas que puedes hacer en tu auditoría a riesgos y oportunidades en la ISO 14001-2015. Voy avanzando. Primero, ¿qué enfoque usas para identificar esos riesgos y oportunidades en el sistema de gestión ambiental? Ah, mira, estoy usando el enfoque de analizo el contexto, analizo los aspectos ambientales, los requisitos legales. Ese es el enfoque. Identifico los riesgos y oportunidades asociados a las partes interesadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu pregunta es, ¿qué enfoque usas? Oye, ¿y cómo se relacionan con el contexto y con las obligaciones de cumplimiento, los requisitos legales aplicables y otros? ¿Cómo se relacionan esos riesgos y oportunidades? ¿Están de acuerdo que lo que esperamos es que haya una relación? Que efectivamente el análisis de contexto, la identificación legal, nos permita identificar riesgos y oportunidades. Tercero, ¿cuáles de esos riesgos, de esas oportunidades, están relacionados con los aspectos ambientales? Con tus aspectos ambientales, los aspectos ambientales de la organización. ¿Cuáles son las situaciones potenciales de emergencia que se pueden dar en tu empresa? ¿Incendio? Obviamente las respuestas vienen del auditado. ¿Incendio? ¿Fugas? ¿Fugas de qué? ¿Derrames de qué? ¿Sí? Y ya podemos tener una idea o enfocar nuestra auditoría cuando hablemos ya del 8.2 de preparación y respuesta a emergencias, porque seguramente nos vamos a enfocar hacia cómo responder ante esa situación de emergencia. Pero acuérdense que esto está enfocado hacia los riesgos. Número 5, ¿qué acciones se identifican para abordarlos? ¿Qué es lo que nos pide la ISO 14001? Determinar los riesgos y las acciones para abordar esos riesgos. ¿Qué pretendemos? Pues minimizarlos. Minimizar sus probabilidades o sus consecuencias, o ambas. Posibles preguntas siguen. ¿Las acciones que propone son proporcionales a los riesgos y oportunidades? No pueden quedarnos cortas esas acciones. ¿Cómo se evalúa la eficacia de esas acciones relacionadas con los riesgos y oportunidades? También es cierto, lo que queremos es que se le dé el peso a los riesgos, a las oportunidades, a las matrices que comúnmente existen, que no queden en letra muerta. Entonces hay que evaluar la eficacia. ¿Cómo se identifican los cambios a riesgos? Porque el contexto es cambiante, ya nos dimos cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta que tenemos que estar revisando el contexto, tenemos que actualizar el contexto y probablemente haya nuevos riesgos y los riesgos que existían ya no lo son. Entonces hay que estar haciendo ajustes o han cambiado las probabilidades de esos riesgos. 9. ¿Cómo puede usted mostrar mejora continua del enfoque basado en riesgo? ¿Sí? Eso también implica esos cambios. Y finalmente esta diapositiva, ¿qué información documentada mantiene, conserva de los riesgos y oportunidades y de cómo los aborda? Bien, perfecto. Entonces ahí están los comentarios o las preguntas que pudieras hacer tú al tema de riesgos y oportunidades en materia ambiental. Oportunidades, recuerden, ¿no? Las oportunidades son riesgos positivos. Los riesgos negativos le llamamos amenazas. Desde la concepción de la Organización Internacional de Normalización, así nos lo enfoca. Entonces, a veces nos vamos con puro riesgo y pensamos que el riesgo es solo negativo. No, también hay riesgos positivos. Y se llaman oportunidades. Cualquier herramienta que uses, la que desees en contexto, ya sea una matriz FODA, un contexto PESTEL o cualquier metodología o combinación de ellas, no lo define la norma, pero que te permite identificar riesgos y oportunidades. Bien. Segundo elemento que yo quiero clarificar acá de buena práctica en materia de las auditorías a sistemas de gestión ambiental. Auditar la perspectiva de ciclo de vida. ¿Se acuerdan? 2015, los que vieron esta transición, incluso la versión 2004-2015, ¿cuántas dudas había de las organizaciones? Y le preguntaban al primero, ¿quién era el primero? Pues al consultor. Oye, ¿cómo le hago? Porque ahora dice perspectiva de ciclo de vida. El consultor en aquel momento, estábamos también en el aprendizaje. Ya después de 5 años, ya aprendimos. Entonces tratamos, ahora lo que les presento, lo que les presentamos es precisamente, además vinculado a lo que ya tiene la guía de APG, es el enfoque que hay que darle a esa auditoría, perspectiva de ciclo de vida. Ciclo de vida, no hay que perder el sentido del concepto.
etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto. Un sistema de producto no es más que, véanlo como una serie de etapas desde la extracción de materia prima hasta su disposición final. Entonces, esas etapas, extraigo, transformo, transporto, hago una segunda transformación, transporto, lo envío a consumo, se consume, se generan, por ejemplo, residuos, descargas, y termina el ciclo de vida. Entonces, a eso se le llama sistema de producto, en términos generales. Lo van a ver en un diagrama. Dice, desde la adquisición de materias primas o su generación a partir de recursos naturales. Ahí empieza el tema, ¿no? O sea, adquirir materias primas implica que es la puerta de la empresa, es decir, donde ingresa la materia prima, el almacén de materias primas. Pero también dice, o su generación a partir de recursos naturales. Eso ya lo hizo más atrás, hasta la cuna, como llamamos. Y dice hasta la disposición final. Entonces ahí nos deja la propia definición, nos da una apertura de, oye, tú considéralo, ciclo de vida desde la puerta hasta la tumba, como le llamamos, o desde la cuna hasta la tumba. Conceptos que están ya referidos al ciclo de vida, ¿no? La norma nos dice, a ver, determina los aspectos ambientales que puedas controlar y de aquellos que puedas influir. Un elemento clave también, la diferencia entre control e influencia. Y sus aspectos ambientales, perdón, sus impactos ambientales. Ahí ya vieron la relación entre aspecto-impacto, causa-efecto. No lo pides desde el principio. A ver, ¿cuáles son los aspectos? ¿Cuáles son los impactos? ¿Cuáles puedes controlar? ¿Cuáles puedes influir? Pero ahora, desde la perspectiva de ciclo de vida. Ven. Un elemento muy importante y que a veces no nos damos el tiempo para leerlo, son los anexos a la norma ISO 14001-2015. En el anexo A, en el punto específico A612 de la 14001-2015 nos dice claramente, no significa que se requiera un análisis de ciclo de vida detallado. Ese tema es muy importante, clave. Dice, es suficiente con reflexionar cuidadosamente acerca de las etapas del ciclo de vida que pueden estar bajo el control o influencia de la organización. Es un tema muy importante. Lo que quiere la ISO 14 es que reflexiones sobre tus impactos ambientales que se trasladan a la cadena de suministro. Si los puedes controlar, incorpora criterios de control operacional. Si puedes influir sobre ellos, identifícalos. Identifica en qué etapa puedes influir y tus criterios de influencia. ¿Sale? Entonces, tema muy importante, no es lo mismo perspectiva de ciclo de vida que análisis de ciclo de vida. Bien, este es un diagrama que nos propone la guía del APG, de cómo auditar la perspectiva de ciclo de vida. Como lo ven ustedes aquí, solamente como referencia, queda clara la diferencia entre lo que tienes control, que es dentro de tu organización, y lo que tienes influencia, que es fuera de tu organización. Mientras más lejos esté de tu organización, de las fronteras de tu organización, más difícil va a ser que tengas el control y más difícil va a ser que tengas la influencia. También vean ustedes un tema importante, las entradas y salidas ambientales. Esto que ven aquí es el conocido como sistema de producto. Y de arriba hacia abajo, estas son las entradas y salidas ambientales. Esos son los aspectos ambientales. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para reflexionar. Lo que quiere la norma es que reflexionemos. ¿Es suficiente con un diagrama? Nosotros proponemos que además del diagrama pudiera haber alguna tabla que haga esta referencia y determine criterio de control e influencia. ¿Sí? Entonces, un elemento muy importante en temas de dejar claridad. ¿Cuáles son las preguntas que puedes hacer en temas de ciclo de vida? Punto número 1. ¿Se han determinado los aspectos ambientales desde la perspectiva de ciclo de vida? Obviamente, haciendo referencia al diagrama que les mostré hace un momento. Cuando esa pregunta se le hace a un auditado, de veras que sí los pueden entrar en shock. Sí, mira, y muestran la matriz de aspectos ambientales que comúnmente existía en la versión 2004. Pero resulta que esa matriz de la versión 2004 no tiene la perspectiva de ciclo de vida. Entonces, por eso hay que ampliarla, por eso hay que referirla. Y lo más común o lo mejor es enfocarlo al tema de reflexión, como decía la norma, el anexo de la norma 14, ¿no? En diagramas. A mí me gusta mucho trabajar con diagramas. Es muy fácil, muy entendible los diagramas de ciclo de vida. Número 2. ¿Se han determinado los impactos asociados, ambientales asociados, de los aspectos? Número 3. ¿Qué aspectos puede controlar?
Comúnmente los aspectos que se controlan, comúnmente son los aspectos que están dentro de la organización. ¿En qué aspectos ambientales puede influir? Si las respuestas son, mira, puedo controlar aquí, puedo controlar el consumo de agua, controlar el consumo de energía, controlar el consumo de nuestro consumo de papel, nuestra generación de residuos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los criterios de control? Oye, ¿puedes influir? Sí, sí puedo influir. Con este transportista puedo influir. ¿Cuál es el criterio de influencia en materia ambiental? Entonces, como ven ustedes, va asociado. Sí puedo controlar. ¿Qué criterio tomas? Puedo influir. ¿Qué criterio tomas? ¿En qué etapa estás y dónde puedes controlar y dónde influir? Reitero, el control hacia adentro, influencia hacia afuera. Posibles preguntas, continúan. Se han determinado los aspectos ambientales. Esta ya la repito. Bien, continúo. Sus requisitos ambientales. Hablando también de un producto, recuerden que se auditan empresas que desarrollan productos, pero también servicios. Pero imagínense un producto, que es más sencillo de comprender. En ese producto puede haber, desde el diseño, la incorporación de requisitos ambientales, que nos permitan utilizar materias primas de menor impacto ambiental, de tal manera que el producto final tenga menor impacto, menor huella ambiental, menor huella de carbono, y eso es lo que quiere 14, que si tienes esa consideración de incorporar los requisitos ambientales desde el diseño del producto, no es una obligación, pero si has decidido considerarlo, entonces considéralo, incorpóralo en tu diseño. También el servicio, puede ser también este tema de diseño del servicio para hacer mucho más eficiente ambientalmente el servicio que otorgas. Y el cliente tenga claridad en que estás reduciendo los impactos ambientales, incluso en el servicio. Se han determinado criterios ambientales para la compra. Este es un elemento muy importante. Auditamos al área de compras, recorremos el almacén de materiales, de materia prima, de insumos, y auditamos, entrevistamos a los que están gestionando el proceso de procura de compras. Criterios de compra ambiental, que es muy común, ese tema, y además lo establece el 8.1 de la ISO 14. ¿Comunicas tus criterios ambientales a proveedores y contratistas? También recuerden ahí la diferencia, ¿no? Proveedor te provee de un producto, de un servicio, y contratistas que están realizando algo dentro de la instalación en tu nombre. Entonces, ese contratista que entra y hace alguna actividad de mantenimiento, por ejemplo, hay que incorporarlo porque debe estar bajo tu control, y hay que incorporar la comunicación hacia ellos en temas de control operativo. ¿Ha considerado suministrar información acerca de los impactos ambientales de sus productos? Vean la parte, ¿no? ¿Ha considerado? Aquí también un tema de distinción. Considerar implica que es necesario, bueno, te permite ahí, se puede excluir, pero piensa en él, piensa en si lo has considerado, ¿no? Si hubiera dicho, ha tomado en cuenta, ese es otro tema. Tomar en cuenta implica que no se puede excluir, pero en el caso de considerar, dice, mira, sí lo consideré, hemos incorporado esta etiqueta ambiental. Depende del país, depende del producto, porque también va a estar en función de los criterios establecidos por cada país en cuanto al etiquetado ambiental, como existen ya en países como países europeos, como Estados Unidos. Y algunos países latinoamericanos están dando ya esos pasos para el etiquetado ambiental. Bien, ahí termina mi presentación. A partir de este momento le pido a Keila Soteldo que ahora sí que le doy el micrófono. Keila. Regreso al final. Ya Keila se va a poner en el micrófono. Está encendiendo el micrófono. Y bueno, la pregunta que tendríamos que hacer es, quedó muy claro todo lo que ha comentado Jorge. Quisiéramos ver si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta al respecto de estos primeros bloques, Miguel? Sí, efectivamente. Correcto. Mientras Keila asume ya compartir. ¿Alguien de ustedes quiere hablar? ¿Quiere tomar palabra de los que están aquí participando? Y le damos la palabra, sin problema, abrimos micrófono y puede hacer su pregunta abierta
de esta primera parte. Puede levantar, así que levantar, gracias. Yasmelis, Yasmelis, mira, te voy a pedir que abras tu micrófono. A ver, a ver si ya, por favor, abre tu micrófono, Yasmelis. Ya. Listo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Con respecto a los requisitos de compra, más o menos, ¿cómo lo podríamos plantear? ¿Cómo podríamos plantearle esa pregunta a compra? ¿Cómo sería esa defensa de compra hacia el auditor? ¿Qué tenemos que pedir de evidencia para comprobar que esos requisitos se le han entregado o se le han otorgado al proveedor o al cliente? De acuerdo, gracias, Yasmelis. Mira, pregunta interesante porque... ¿Ya se ve la pantalla? Sí, perdón, respondo la pregunta, Yasmelis. Si quieres, se ve compartida aquí. Que Perdón, Miguel. Keila. Ya, gracias. Estamos ahí, perdón, Yasmelis. Es muy importante que el auditor sepa qué respuestas pudiera esperar el auditado. O sea, el primero que tiene que comprender cuáles son los posibles criterios de compra ambiental es el auditor. Ajá. Entonces, si dice, mira, es que este es un criterio ambiental, bueno, entonces, primero, hay que saber o hay que tener claridad en qué tipo de productos y servicios adquiere la organización. Es muy común que en las materias primas poco criterio ambiental se incluya, Yasmelis, por una razón. Las organizaciones ya tienen asociado el tipo de materia prima aplicable a su producto. Incluso, por ejemplo, en la industria automotriz ya se establece cuáles son los proveedores de los Tier 1, Tier 2, y no se puede modificar por temas de calidad, ya incluso porque pasaron ya por procesos de evaluación muy extenuantes, intensos. Entonces, ¿hacia dónde puede ir, Yasmelis? Hacia los criterios ambientales. Si es de materia prima, se puede hacer. Por ejemplo, el contenido de metales pesados de ciertas materias primas o el origen de la materia prima. Incluso hasta temas de origen lícitos desde el punto de vista ambiental que provenga de un origen sostenible, por ejemplo. Si es, por ejemplo, papel, que el origen de ese papel provino de bosques sostenibles. Tenemos certificaciones de bosques a nivel internacional. Estados Unidos, Europa tienen certificación de bosques, certificación de cadena de suministro en temas de papel, digamos, o cadena de custodia, tipo FCC, PFC. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que enfocar hacia el tipo de producto. Lo más común es papel, cajas de cartón, plástico, materia prima, siempre y cuando haya un criterio ambiental de esa materia prima, ¿no? A veces usan sacos, super sacos, para poder incorporar el producto. Y lo que esperamos, Yasmelis, es que nos muestren, ya sea el procedimiento de compras o un anexo al procedimiento de compras que incluya la lista de criterios ambientales dependiendo de si son productos o son servicios que adquieren y que tienen un criterio ambiental. Otro ejemplo, productos de limpieza. Productos de limpieza que provengan o que sean biodegradables, por ejemplo, ¿no? Jabones que sean biodegradables, que no contengan fosfatos, por ejemplo, son criterios ambientales. Ahí dependiendo del tipo de organización, se van a establecer ese tipo de criterios que nos van a permitir enfocar nuestra auditoría de manera correcta. Espero haber contestado tu pregunta. Depende mucho de cada organización, ¿eh? Pero sí pretendemos que nos determinen criterios específicos que nos permitan o que nos demuestren que efectivamente el impacto ambiental es menor de un producto con respecto a otro. Gracias, Yasmelis, por tu comentario. Bien, aquí Jorge, tengo... Sí, Jorge, ¿me adelante. escuchas? Sí. Mira, ahí sería bueno tocar un punto que siempre se pasa por alto, ya tú lo tocaste, que son los riesgos y oportunidades, ¿no? Los riesgos son muy fáciles de evidenciar, ¿no? Pero cuando se hablan de las oportunidades, pues es un poquito difícil
identificar oportunidades. Ya como dije, los riesgos es más fácil. Pues, creo que estamos más acostumbrados a la identificación de riesgos que a la identificación de oportunidades. Porque, por ejemplo, cuando hay en el cumplimiento de leyes, las leyes hay que cumplirlas, ahí pues el riesgo está implícito. Si no cumplen las leyes, pues está sancionado, hay una multa o cualquiera que sea la acción que se tome. Pero ¿cuál sería la oportunidad, en ese caso, que se podría lograr en el caso de las leyes, ¿no? Entonces, y así como ese caso, esa oportunidad, ¿cómo se maneja? Vamos a manejarla igual, la vamos a controlar igual que los riesgos, que vamos a tener lo que es la probabilidad por el impacto, y entonces le vamos a hacer seguimiento, vamos a ver si la oportunidad en verdad la tratamos adecuadamente, pudo materializar, pero es un punto que siempre se pasa por encima. Parece muy sencillo lo que es la identificación de las oportunidades, pero cuando uno está en planta, pues no se ve en las empresas esa facilidad de poder identificar las oportunidades. La pregunta sería, ¿qué piensas tú al respecto, Jorge? Bien, coincido contigo, Miguel, se van mucho por el tema de riesgos negativos, riesgos asociados al contexto y dejan de ver oportunidades en materia ambiental. Eso es lo primero. Hay que darle el peso a las oportunidades, hay que buscar esas oportunidades ambientales, transformar esos riesgos en oportunidades, utilizar las oportunidades de, por ejemplo, la matriz FODA para pasarlas hacia su sistema de gestión. No se manejan de la misma manera que lo que yo he visto, no es lo mismo enfoque. El enfoque de las oportunidades es hacia el costo-beneficio. ¿Cuánto me va a costar esa oportunidad? ¿Cuál beneficio? Económicamente, ambientalmente, en responsabilidad social, ¿cuánto me va a costar? ¿Y cuál es el beneficio? Si el beneficio es mayor al costo, por supuesto que se incorporan. Y una manera de llegarle ahora sí que al bolsillo de la alta dirección es precisamente mostrarle que va a haber ahorros con esa oportunidad. Y entonces la apoya. Ese es lo primero, ¿no? No es lo mismo el análisis de riesgos negativos, donde vemos probabilidad y consecuencias, aunque también acá pudiera incorporarse un tema de probabilidad y consecuencia, pero desde el punto de vista de la oportunidad, ¿qué tan probable es que se logre si la tomo? ¿Y cuáles son las consecuencias positivas de tomar esa oportunidad? Pero sobre todo el tema del costo-beneficio. Sugiero también que así como tenemos una matriz de riesgos, tengamos una matriz de oportunidades ambientales. Va a depender de la organización qué tipo de oportunidades. Incluso la que decías, Miguel, la oportunidad relacionada con el requisito legal. Tengo la oportunidad de cumplir, la oportunidad de incorporar en mi sistema el cumplimiento de la normativa. Bien, muchas gracias, Miguel. Voy a responder Gracias. preguntas que indican aquí rápidamente para darle la pauta a Keila. Rápido, miren, aquí hace una pregunta que es lo que dijimos al inicio. ¿Qué nos recomienda hacer dice Socorro Rojas, qué nos recomienda hacer para el conocimiento de la legislación? ¿Cuál es la principal legislación en materia ambiental? Ojo, cada país tiene su propia legislación ambiental. Lo que yo sugiero es que se acerquen al Ministerio de Medio Ambiente, en el caso de México, la Secretaría de Medio Ambiente Federal, a los gobiernos estatales, en el caso de México, municipales, allá a las municipalidades, como se establezca en su país, pero ir hacia la fuente de gobierno. Ajá. En México tenemos distinta estructura, tenemos a nivel gubernamental y tenemos legislación de distinta estructura. Tenemos aquí la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Residuos, sus reglamentos, Ley de Cambio Climático, su reglamento importante acá en México. Tenemos normas oficiales mexicanas para descargas, para emisiones, entonces, para residuos peligrosos. Entonces, lo importante es acercarse a la fuente de información de gobierno en cada país. ¿Sí? Y si tienen posibilidad, tomar alguna capacitación en materia legal, como auditores, sí se los recomiendo muchísimo. Si es la mejor manera tomar un curso específico de legislación ambiental enfocado a auditores. Para que tengan conocimiento de ya alguien que le haya entrado a este tema legal y les muestre el camino, porque es muy fácil perderse en la legislación.
Entonces hay que mostrar el camino y con el camino enfocado ya podemos encontrar la luz, ¿no? El siguiente, gracias, Socorro. Voy con la siguiente pregunta para avanzar. Una empresa, la construcción, ¿cómo aplicaría la perspectiva de ciclo de vida? Bien importante. Bueno, habría que ver qué es lo que construye y con qué construye, pero tenemos que irnos hacia atrás. Siempre consideren ver de entrada a la organización en sus fronteras y empezar a ver qué pasa atrás. ¿Y qué pasa atrás? Me refiero a le llamamos aguas arriba. ¿Ah? ¿Qué materia prima utiliza? ¿Cuál es la materia prima de esa empresa constructora? ¿De dónde proviene? Y empiezo a jalar el hilo hacia atrás. Como dijimos, no es necesario que cambiemos de materia prima. Primero reflexiona de dónde viene. Puede venir de la misma localidad, pero puede venir de otro estado, o puede venir de otro país. Y es ahí donde vienen las situaciones importantes en materia de impacto ambiental. Cuando la empresa constructora extrae, quizá no directamente ella, sino a través de otro proveedor, extrae materiales a través de la minería. Tema muy importante, muy importante. La minería está muy controlada. Digo, también es cierto de que aún con controles hay grandes riesgos en materia ambiental y riesgos en materia de seguridad, pero está muy controlada la minería, porque también sabemos que es de los procesos de mayor impacto por el manejo de la mina y por el manejo de los jales mineros, ¿no? Cuando se generan las presas y es todo un tema, ¿no? Pero una empresa de construcción, por supuesto que puede enfocar el ciclo de vida hacia las materias primas hacia atrás, construcción y el producto, ¿dónde termina? ¿Dónde termina? Ah, pues en un elemento estructural. Y también puede ir más allá. ¿Qué pasa con la estructura después de su periodo de vida? ¿Qué pasa con los residuos de la construcción? Acá le llamamos, son residuos de manejo especial y también tener que buscar una manera de hacer ciclo. Es posible, ¿sale? Es posible. Muy bien. Y sí, es este tema importante que dice Rafa. Con esto termino y voy con Keila. Estimados, dice, para que lo tengamos en cuenta, una auditoría no es un litigio. Por lo tanto, no tenemos que defendernos, efectivamente, de acuerdísimo. Y una auditoría de sistemas de gestión no es una inspección legal. Nosotros no somos autoridad. ¿Ah? Vamos a evaluar un sistema. Dice, la auditoría es un proceso de verificación de cumplimiento de requisitos. Perfecto, Rafa. En tal sentido, debemos mostrar evidencia objetiva, eso es, de ese cumplimiento, pero nosotros no ponemos multas, pero sí podemos ver si el riesgo o la oportunidad se consideró, está incorporada. Sí podemos identificar o sí podemos cuestionar dónde están los requisitos legales, cuáles son esos requisitos legales, cómo están identificados, cómo se evalúan y el estado de su cumplimiento. Además de si no cumples, ¿qué estás haciendo para cumplir? Porque tienes un compromiso. Recuerden, la política es compromiso. Keila, te doy la palabra ahora sí. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Ok, bueno, muy buenas noches. Yo creo que estoy compartiendo. Yo creo que me puse para compartir. Ok. Sí, porque... Ok, listo. Bueno, fíjense que en este caso nosotros estamos trabajando con las buenas prácticas del grupo de auditoría y va a ser muy importante que ustedes la lean y los entiendan, porque este es un grupo de personas que se han reunido, expertos en la materia, para poder darnos esta orientación. Entonces, a mí me toca analizar 3 buenas prácticas. Una que es auditando los procesos contratados externamente. Y allí sí quiero que ustedes observen, analicen cuando ustedes están haciendo la auditoría o cuando están implementando el sistema. Porque lo primero que nos dice en el apartado 8.1 es, en concordancia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe establecer controles según corresponda para asegurar que los requisitos ambientales, y ahí empezamos el primer detalle, entre auditor y auditado o cuando estamos implementando. Cuando aparecemos la palabra proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio. Me dicen, Keila, tú no estás en calidad, tú estás en ambiente. No, estamos hablando que independientemente del sistema que yo estoy, tenemos que darle esa cobertura a cuando diseñamos nosotros un proceso o un servicio que le aplicamos a la etapa del ciclo de vida.
Entonces, las buenas prácticas lo que nos dicen en este caso es que nosotros deberíamos de tomar medidas, ¿ok? Sobre qué medidas tomaron cuando diseñaron ese servicio, cuando diseñaron ese producto, ¿ok? Y algo que es importante, las implicaciones que tienen que tener con respecto a los proveedores externos, ¿ok? Dependiendo de lo que es los aspectos ambientales. Entonces aquí empezamos a analizar que nosotros muchas veces no entendemos muy bien esta parte. Luego la buena práctica nos dice, fíjense, que debemos de tomar entonces en cuenta como auditor, vamos a ver los requisitos que se han determinado específicos de productos o servicios. Tenemos que visualizar. Luego, ¿cuáles son esos proveedores que tenemos? Entonces, búsqueme la lista de proveedores externos, cómo se identifican aquellos que tienen requisitos ambientales. Entonces, volvemos otra vez y quiero que ustedes lo analicen y vean si es verdad. Keila, pero es que yo tengo a mis proveedores en base a costo, en base a características. No, yo estoy en ambiente. Y en la evaluación, fíjense que estamos chequeando de esa evaluación de credenciales ambientales o el desempeño del proveedor, de manera de que puedan entregar o entender si los proveedores están en ese pensamiento de lo que es el aspecto ambiental y lo del ciclo de vida. Entonces, vemos que otro punto que nos dice es la comunicación de esos requisitos ambientales pertinentes a los proveedores, ¿ok? Entonces, claro, yo me comunico, yo lo estoy haciendo, pero fíjense lo que me dice. ¿Cómo nosotros comunicamos los aspectos ambientales externos? ¿Ok? Le damos las especificaciones, le indicamos qué es lo que tenemos que decir, le explicamos que una vez que utilice el producto, el contenedor, tienen que venirlo a buscar, no sé. Otro punto es acuerdo. ¿Están en verdad bien escritos esos acuerdos funcionales, principalmente en las características del producto y los aspectos ambientales? ¿Cómo le informamos al proveedor de nuestros procesos de sistema? Entonces, muchas veces nos dicen, oye, yo lo tengo en el email, yo lo tengo en esta parte, pero estamos hablando de esa comunicación. Y luego ese alcance, ese documento que es ahora vital en las auditorías, el alcance que yo voy a auditar, de qué productos, de qué servicio, cuál es el sector, que si está dentro de ese alcance, está dentro de las actividades del proveedor. Entonces, ese documento alcance que antes lo teníamos abandonado, ahora tenemos que analizarlo y revisar estos puntos de vista. Entonces, la buena práctica de auditoría nos dice, oye, Keila, si tú estás auditando 14.001, tú también tienes que ver en los otros procesos, no solamente en compra. Tenemos que ir viendo porque acuérdense que esto es integrado, es algo que se va interrelacionando. Entonces nos dicen, en la alta dirección, está colaborando con proveedores externos para demostrar la importancia de la gestión de los aspectos ambientales. Entonces, fíjense que ahora vamos a también que hacer esas preguntas a la alta dirección. La organización ha determinado la sostenibilidad. Acuérdense que ambiente es uno de los 3 pilares de la sostenibilidad, ¿ok? Para el éxito de la empresa, se ha establecido la responsabilidad y la autoridad para gestionar la selección de esos proveedores de desempeño. Se ha establecido los riesgos y oportunidades del negocio con respecto a estos aliados que yo tengo de los proveedores. Compromiso y compliance. Ahí entramos a la parte de auditar cumplimiento, ¿ok? Entonces, esto va a ser importante para nosotros poderlo manejar y poderlo realizar. Los objetivos del desempeño. ¿Tenemos algún objetivo que está aplicado a los proveedores?
se ponen a disposición de los recursos para esa gestión, esa auditoría, ese chequeo que vamos a hacer. Existe evidencia, ¿ok?, de que los contratistas externos y el personal sean, y escuchen bien, competentes en los aspectos ambientales. Se supervisa y se audita a los proveedores. Entonces, estas son una serie de preguntas que me están haciendo en las buenas prácticas de auditoría para que nosotros empecemos a trabajar y empecemos a analizarlo, ¿ok? Entonces, esto, por favor, no se les pierda de vista de estos puntos. Luego, empezamos también la otra buena práctica que vamos a chequear es que cuando estamos hablando del apartado 741 de la norma 14.001, fíjense textualmente lo que nos dice, que la organización debe establecer procesos de comunicaciones internas y externas. Ah, ¿y qué pasa? Está perfecto. Que adicionalmente yo tengo que saber qué se comunica, cuándo se comunica y dónde se comunica. Pero vean el énfasis que está generando la buena práctica en asegurar que la información ambiental comunicada sea coherente con la información generada dentro del sistema y aparece la palabra fiable, ¿ok? Por eso es que esa buena práctica nos dice de cómo analizamos la fiabilidad de la comunicación. Entonces, este documento de las buenas prácticas lo que nos está diciendo es enfocar en ese punto, el 7.4, con lo que significa confiabilidad de la información. Esa información que nos están dando es fiable, es en verdad precisa, es transparente. Entonces, fíjense que en este caso ya tendremos que investigar como auditor lo que es transparencia, lo que la comunicación sea apropiada, que sea veraz, basada en hechos, que no exista exclusiones y que sea comprensible. Entonces, hay que darle entonces ese tiempo para hacer las auditorías con esa información que nos envían. En este caso, analizando estas buenas prácticas, tiene que haber también mucha experiencia o mucha información sobre la información que se está manejando en las empresas entre auditor y auditado. Y es por eso que ellos están dándonos estos lineamientos para que nosotros nos dicen y acuérdense, vayan al anexo A74 sobre la parte de la comunicación para que nos vayan indicando qué se tiene. Luego hablan de los impactos que tiene a los entes certificadores, porque ellos dicen que esto impacta primero en la revisión del contrato, porque asignación de tiempo de la auditoría según un documento del IAF 5, que pudiesen ser que me estén dando una información que no es exacta y por lo tanto asume el ente certificador que en vez de 5 días son 2 días o son 3 días. Entonces fíjense que están trabajándole en esto. Y también en base a la competencia del auditor, describir muy bien cuál es la función. Luego, en el proceso de la auditoría, para nosotros, para proporcionar la información adecuada, qué información yo voy a pedir, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a analizar. Y fíjense qué controles vamos a tener que empezar a implementar para garantizar eso que dice la norma confiable, fiabilidad. O sea, la norma lo dice, está puesto. Luego, en los informes que nosotros hacemos y lo presentamos al ente certificador si somos auditores de terceras partes. Agarrar una pelota para jugar con esa vaina, porque ustedes están alguien se conectó, alguien tiene el micrófono una abierto. pelota y se la tiran un pelotazo. Alguien tiene
Keila, ¿puedes abrir tu micrófono? Aquí está, ya lo abrí. Entonces, lean que eso es muy importante para que nosotros podamos trabajar. Entonces, por favor, apartado de 7.4, fiabilidad, y lean estas buenas prácticas para ver cómo vamos a mejorar nosotros cuando estemos haciendo nuestras auditorías. Luego vamos entonces la mejora. Siempre estamos hablando de la mejora, siempre lo dejamos a última hora y lo estamos chequeando. Acuérdense que la mejora nos habla de que tengo que tener las oportunidades, que tengo que manejar las no conformidades que se tiene que manejar y también el punto de lo que es la mejora. Entonces ellos nos hacen énfasis en que la palabra mejora continua es la palabra que es la correcta, ya que indica duración de un periodo de tiempo en un intervalo de interrupción. O sea, puede haber algo de interrupción y generalmente ocurre la mejora. Pero cuando habla de continuo, quiere decir que no es interrumpido. Es por eso que en las organizaciones buscamos la palabra mejora continua. Entonces, fíjense que ellos nos dicen, oye, es importante que nosotros los auditores entendamos esta parte entre la mejora y el desempeño de la organización. Yo tengo como auditor que buscar acciones planificadas en donde, en los objetivos ambientales, en la política ambiental y en el desempeño. Entonces, estas buenas prácticas lo que nos están apuntando es a ser mucho más meticuloso con esos 3 puntos para poderlo trabajar, ¿ok? Hablamos entonces que no nos podemos olvidar que la mejora se va a centrar en 3 aspectos. Idóneo se refiere a que el sistema de gestión ambiental se adapta a la organización y al contexto. Jorge ya nos dijo, vamos a buscar esa matriz FODA, vamos a buscar ese contexto que yo tengo que volverlo otra vez a entender. Adecuado se refiere a que el sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma, pero lo adaptamos ¿a quién? Al proceso, al sector, a la industria, al proceso. Entonces, yo tengo que entender esta parte de adecuación y hacer eficaz porque todo va a venir relacionado con los objetivos y el desempeño ambiental que estamos chequeando. Entonces, nos recuerdan que cuando hablemos de la mejora continua, tenemos que pensar la salida del sistema, que son los resultados deseados. ¿Para qué se monta un sistema de gestión de ambiente? Bueno, para mejorar ese desempeño de los aspectos ambientales, cumplir con las leyes y requisitos y lograr los objetivos ambientales. Entonces, estas buenas prácticas de auditoría, señores, nos están apoyando para poder mejorar. Y vean entonces estas preguntas que nos están haciendo pensar en la mejora. Y fíjense, primera pregunta, muéstreme el proceso que utiliza la organización para establecer niveles de mejora y desempeño. Generalmente, las organizaciones me dicen, es que yo he mejorado, que yo ahora mejoré el montacargas. No, pero es que el montacargas es un equipo. Sí, pero antes tenía una emisión y lo mandé a arreglar. Lo que me están pidiendo en este caso es niveles de desempeño, ¿ok? Luego, muéstreme el proceso que utiliza para mejorar el sistema ambiental, ¿ok? Fíjense como proceso lo están midiendo. ¿Cómo se considera el contexto de la organización para identificar lo que estaba hablando Miguel Ángel y Jorge? Oportunidades. O sea que vamos a ver cómo lo vamos a chequear. ¿Cuál es el proceso utilizado en la organización cuando cambiamos para dar cumplimiento legal? O sea, que fíjense que lo estamos viendo como proceso, entradas, salidas que lo están manejando. ¿Cómo ha mejorado la organización en cuanto al cumplimiento? ¿Ok?
Otras preguntas que se están apuntando a lo que es la mejora continua, y es bueno que lo leamos y lo revisemos, porque ya esta parte de estas buenas prácticas sí nos ayuda a nosotros a abrir un poco la mente como auditor, que las personas que realizan bajo control, ¿cómo contribuyen a la mejora? La revisión por la dirección identifica esas oportunidades de mejora, ¿en verdad? O en verdad me están describiendo una plana que en todas las revisiones me las van colocando siempre las mismas. Utiliza la organización análisis de datos de desempeño. ¿Y cuáles son los procesos para demostrar la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema? O sea, estas tres palabras, cuando yo estaba preparando las buenas prácticas, la presentación, en verdad me pusieron a pensar y a ver entonces cómo yo como auditor tengo que ir mejorando mis procesos de auditoría, ¿ok? Entonces, esto creo que es lo importante de esta parte para poderlo trabajar. Bueno, amigo Jorge, te paso la palabra para que cierres tú el proceso. Gracias, Keila. Gracias. Bien. Ya se hizo un repaso de las guías de buenas prácticas de auditoría del APG. Solo nos resta comentar 2, 3 elementos más. Como dijimos al inicio, la auditoría al sistema de gestión ambiental no es una auditoría que debe hacerse en escritorio. Aún remota hay que ir a campo, ¿sí? Aún remota hay que utilizar los dispositivos. Entonces, 3 tips para cuando audites el sistema de gestión ambiental en campo. Primero, recorre la instalación. Durante tus recorridos, ya sea remotos o físicos, recórrela. Comúnmente cuando es auditoría en sitio, la recorre uno posterior a la reunión de apertura y recorres con el propósito de conocerla, conocer los procesos, conocer dónde se generan los residuos, dónde se emiten gases, partículas, las áreas exteriores, los almacenes, tanto de materias primas como de producto terminado, y también los almacenes de residuos, además de las áreas de mantenimiento, si tienen o no tienen una planta de tratamiento. Recorrer la instalación es un elemento clave que te va a permitir ubicar o identificar los lugares donde vas a ir cuando ya vayas a hacer auditoría, cuando vayas a hacer entrevistas al personal de la organización. Segundo punto, revisa el control operacional en vivo. No es lo mismo revisar un procedimiento de manejo de residuos, manejo integral de residuos o de control de emisiones a la atmósfera, que verlo en vivo. Incluso su servidor y seguramente los que están aquí lo hacen también. El auditor de medio ambiente del sistema ambiental abre los botes y comúnmente pueden encontrar mezclas de residuos y lo que su servidor hace a veces es hacer un poquito de coacheo, ¿no? A ver, yo abro el bote, veo que están mezclados, pero yo no digo, ay, están mezclados. Yo digo, oye, ¿qué ves aquí? Ay, están mezclados, dice el auditado. O por ejemplo, ¿qué pones aquí en este recipiente? Pues ponemos plástico PET. ¿Y cómo sé que pones plástico PET? Ah, cierto, está sin etiquetar. Ejemplos, ¿no? Y así como muchos otros en materia de residuos peligrosos, manejo especial, energía eléctrica. El control operacional se vive en campo. Ajá. Entonces, el sistema de gestión se ve en campo. Tercero, revisa la infraestructura de respuesta a emergencias. Revisa si pueden responder a una situación de incendio, a una situación de derrame. Revisen que cumplan con los criterios de respuesta ante emergencias, que tengan esa infraestructura. Y cuarto, no asumas, nunca asumas. Un auditor no asume. Es decir, que si un auditado me dice, yo pregunto, oye, ¿hacia dónde va esa descarga de agua? Va a la planta de tratamiento. No asumas. Qué bueno. Entonces, no hay que ir. No, al revés, al contrario. Hay que ir. Hay que revisar, hay que asegurarse por uno mismo de que efectivamente va hacia ese lugar. Entonces, siempre cierren ciclo. Su pregunta con evidencia. ¿Sí? Finalmente,
algunas conclusiones para ir a algunas preguntas si es que a ustedes tienen a bien hacerlas. Número 1, la competencia del auditor ambiental es clave para aportar valor, clave para identificar aquello que pueda mejorar en la organización y poder realizar estas auditorías de manera eficaz. Segundo, como auditor o auditora, hay que buscar la congruencia con la política ambiental, lo decíamos al principio. Un verdadero compromiso con el medio ambiente, en verdad lo necesitamos en agua, en emisiones, en cambio climático. ¿Cuál es tu compromiso? No nada más es un texto en la política. La política es una declaración de intenciones. Y esas intenciones se tienen que demostrar. Entonces, busca la congruencia con la política, con el cumplimiento de la protección del medio ambiente, de la prevención de la contaminación, del cumplimiento legal y de la mejora continua en la práctica. Número 3. Un elemento que también sugerimos. Incluyan solo hallazgos de fondo. Y para ir a fondo hay que tener conocimientos. Si no hay conocimientos o son limitados, podemos quedarnos con hallazgos de forma que no le están aportando valor a la organización. Un hallazgo de forma es el código, que si el llenado de este formato, comúnmente en materia documental. Hallazgos de fondo, de sistema, enfocados a la política, a los requisitos legales, y eso implica conocimientos del auditor y el auditor. Lo mejor es terminar una auditoría ambiental con un buen sabor de boca. No importa cuántas no conformidades existieron, si se categorizaron como mayores o menores, lo más importante es que esas no conformidades aporten a la organización, que el conocimiento, la experiencia que un auditor o una auditora trae como auditor en sistemas, lo refleje en las auditorías y que deje esos hallazgos que le aporten a la mejora continua de esa organización. Muy bien, concluyo yo esta parte. Antes de irme a las respuestas, tenemos solamente como brevario de invitación. Vamos a tener un curso taller 7 y 8 y 9 de octubre de 2021 con 8 horas totales. Un curso taller que decidimos llamarle Control Operacional Ambiental en ISO 14001. Nos hemos dado cuenta que hay también, como hemos platicado, elementos que analizar, que considerar, que incorporar en temas de conocimiento en los aspectos ambientales y control operacional, en criterios de compra, en jerarquías de controles. Y ahí, en ese taller vamos a hacerlo, vamos a hacer un curso taller que nos permita completar, cerrar estas brechas que decíamos hace un rato de los criterios de compra ambiental y también los propios criterios operacionales en materia de agua residual, de energía, de emisiones a la atmósfera, con ejemplos que les permitan a ustedes, cuando auditen, o los que son también consultores, implementadores, poder abrir su panorama e incorporar en su sistema de gestión, hacerlo más robusto este sistema. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, estamos para servirles. Por favor, indícanos en el chat o a través de abrir o levantar su mano, como ustedes lo indiquen. Podemos inclusive abrir micrófonos si ustedes lo desean. Yasmelis, a ver, te voy a permitir abrir micrófono, permíteme nada más por tema de ingreso aquí. Adelante, Yasmelis, puedes tú Ok, abrir. ok. ¿Cuál sería el compromiso dentro de una organización de los procesos involucrados, por ejemplo, el proceso de mantenimiento, el proceso de almacén, el proceso de planta de asfalto o el proceso de productos químicos o el proceso de manejo de desechos peligrosos? ¿Cuál sería el compromiso ambiental con respecto a todo esto que estamos hablando en este momento? Mira, depende de los aspectos ambientales de cada una de esas actividades. Claro. Ese es un elemento clave. Dijiste unos claves, Yasmelis, mantenimiento. El proceso de mantenimiento a instalaciones, a maquinaria, es clave en el tema ambiental, porque no solamente se enfocan de eso, al tema de la máquina, a la generación de residuos peligrosos, sino al abastecimiento de agua, por ejemplo, a la entrada de agua al proceso, o a los servicios, a la descarga de agua, al tratamiento del agua, a las emisiones a la atmósfera. Entonces, el proceso de mantenimiento es clave. No es el mismo control operacional que va a requerir un proceso de mantenimiento o un proceso de, no sé, de emisiones a la atmósfera enfocado a un proceso productivo específico, a uno relacionado con las áreas administrativas.
Entonces, el compromiso va a estar en función de los aspectos y sus impactos ambientales. Entendemos que toda la organización, incluso el personal subcontratado o el personal contratista, el personal que realiza tareas bajo nuestro control, tiene tareas, pero hay tareas clave asociados a los aspectos ambientales y sobre todo a los aspectos ambientales significativos, Yasmilis. Ese es el traje a la medida, porque las empresas no son iguales en materia ambiental, entonces hay que enfocar hacia una muy buena planificación, un buen diseño del sistema de gestión ambiental que nos permita identificar esas actividades, esos productos, esos procesos, esas entradas y salidas ambientales, evaluarlos desde el punto de vista de la ISO 14, determinar si son significativos y establecer criterios de control para vincular el compromiso. Yo no dejaría de auditar a los procesos de mantenimiento, por ejemplo, o a procesos clave en materia de impactos, impactos ambientales. Y otro punto que sería importante, no podemos pensar solamente que es la matriz de aspectos de impacto y que se lo voy a auditar al encargado de ambiente. Hay que internalizar en cada uno de los procesos y en mantenimiento, pues yo me voy, si es virtual o remoto o si es presencial, hablamos de que hace el mantenimiento, pero de los aspectos de impacto. ¿Dónde están los guantes? ¿Qué está haciendo en esto? ¿Dónde está el aceite cuando se le derramó? Porque si nosotros solamente auditamos al encargado de ambiente, ellos no sienten que ellos son parte de este aspecto ambiental. Entonces, muchas veces, Jorge, es también nosotros cuando planificamos el proceso de auditoría, y véanlo, revísenlo nada más, solamente colocamos la matriz de aspectos de impacto con el señor el encargado de ambiente. No, eso es en todos los procesos. Yo lo hago, yo atravieso en todos los procesos, le coloco la matriz de aspectos de impacto. Si estoy auditando seguridad, peligros y riesgos, consulta y participación en todos los procesos. Sí, acuérdense que la estructura de alto nivel nos asocia a que ya no es del sistema de gestión de una sola persona. Y nunca lo ha sido. Ahora es liderazgo, es compromiso en la esfera de influencia que tú tengas en la organización. Entonces, como dice Keila, tomen la matriz de aspectos, pero trasládenla en todos los procesos, las entradas, salidas, identifiquen esas áreas clave de la organización y sobre de ellas, porque ahí es donde están los aspectos, impactos ambientales significativos. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta aquí en... Bueno, Jorge, creo que ha sido bastante interesante ¿Sí? el webinar que hemos tenido en la noche de hoy. Bastante información se manejó. Sí. Bueno, hemos abierto a todos ustedes y a todas ustedes para cualquier información, cualquier tema, cualquier pregunta que quieran hacer, tanto para Keila como para Jorge, puede responderla. Ya Jorge los invitó al el curso o el taller que se va a hacer, ya les dio la fecha y bueno, estaríamos entonces pendientes de ese nuevo punto de encuentro. Entonces con esto nos estamos despidiendo. Gracias a todos ustedes. Jorge, si te vas a despedir, Keila, igual. ¿Alguna palabra de despedida, Jorge? Adelante, Keila. Bueno, Keila. como siempre estamos diciendo, esto es para sumar. Nosotros somos una persona, tanto Jorge, Miguel Ángel como mi persona, que compartimos conocimiento y nos fascina. Y algo que es importante, estamos formando la generación de relevo en esas partes de aspectos de impacto y en la parte ambiental. Nos estamos viendo y esperamos ver si ustedes participan también en ese taller de control operacional. Hasta luego y los quiero mucho. Gracias a todos. Gracias, Keila, por esta coordinación. Que les vaya muy bien. Gracias por conectarse y nos vemos en el curso o en algún otro webinar que estemos programando. Que pasen muy buena noche. Bueno, con esto cerramos el webinar.
Muchas gracias a todos y todas ustedes. Y entonces cerramos la grabación para después colocarla a las personas que quieran tener copia de este webinar. Hasta luego.